Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos el día de hoy. Gracias a Dios que Él es bueno con nosotros, gracias a Dios que Él es misericordioso con nosotros y que ahora podemos estar aquí un domingo más. Gracias al Señor. Hermanos, les leo una porción de la Escritura. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, Señor, y en este día, Señor. Gracias por tu fiel cuidado, Señor, en nosotros, Señor, que tuviste durante esta semana, Señor, y que ahora, Señor, por tu gracia nos das el privilegio, Señor, de encontrarnos aquí en esta iglesia local, Señor, en conjunto con los demás redimidos, Padre, para alabar tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, Padre Celestial, para orarte a ti, Señor. Gracias por las cosas buenas, Señor. Gracias te damos, Padre. También, Señor, pedimos por los hermanos, Señor, que queriendo estar, Señor, no han podido estar, Señor. Tal es el caso, Señor, del hermano Daniel, Señor, y su familia, Señor, que su familia ha sido afectada, Padre Santo, por su salud, Señor. Tú bien sabes, Señor, pues tú eres omnisciente, Padre. Rogándote, Señor, que si es tu voluntad, los medicamentos hagan efecto en sus cuerpos, Señor, y que puedan estar con nosotros la próxima semana, Señor. Bendíceles, Padre, ahí donde están, Señor. Pedimos también, Señor, por la recuperación de la hermana Esther, Señor, y porque te damos gracias porque a pesar de esta fuerte caída que tuvo, Señor, durante la semana, tú le has guardado, Señor, y ahora está aquí con nosotros, Señor. Pero te rogamos, Padre, la ponemos en tus manos, Señor, para que su recuperación, Señor, sea aún más rápida y efectiva, Señor. Gracias te damos por su vida, Padre Celestial. Pedimos también por el hermano, Señor, que está allá en Tuxtepec junto con la hermana Miriam, Señor, nuestro pastor Tomás, Padre. Rogándote, Señor, por esta obra misionera, Padre Celestial. Que tú, Señor, seas glorificado allá, Señor. Que la iglesia, los hermanos de allá, Señor, sean edificados, Padre. Que las personas, los oyentes, Señor, escuchen tu palabra y se vuelvan a ella, Señor. Y que tu palabra no vuelva vacía, Padre, sino que lleve mucho fruto, Señor, a aquel lugar, Padre Santo. Sé tú, Señor, no el hombre glorificado, sino solamente tú, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. A ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar 3 himnos. El primero es el himno número... ¿Qué número es, hermano? Primero. 284. ¿Cuán grande es Él? 249. Ok. Himno número 49, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y la
en los potentes truenos y ve brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. A recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. El amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, amén. El segundo himno que vamos a entonar es el himno número 383, ¿Cuál la mar hermosa? Cuál la mar hermosa es la paz de Dios, fuerte y gloriosa
himno que vamos a entonar, hermanos, es el himno número 374. Estoy bien con mi Dios. Amén, amén. Hermanos, así como estamos de pie, vamos a abrir las Escrituras y vayamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Vamos a leer todos juntos, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. De esta manera, hermanos, dejo el lugar al hermano Juan Hernández, que nos traerá el mensaje de esta tarde. Ocupar sus lugares, hermanos. Es un gozo verles con el deseo y escuchar las voces de cómo exaltan a nuestro Salvador. Yo de verdad que me gozo. En esta hora vamos a estar meditando brevemente en el pasaje que hemos leído con nuestro hermano allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Estaremos viendo los versículos 22 al 33. Este es uno de los eventos que es muy conocido por los niños, ¿verdad? Y que muchas veces podemos verlo simplemente como algo que sucedió. Deben saber ustedes, hermanos, que desde el momento en que venimos a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados y confiando solo en Él para nuestra salvación, nos convertimos en sus discípulos. Nos convertimos en sus discípulos. El texto dice de esta manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre nuestro, en esta hora quiero rogarte de tu ayuda. Al considerar este texto que has dejado escrito para que nosotros pudiéramos leer y meditar en él. Ayúdanos, Señor,
a considerar con seriedad este evento. Te pedimos que tú me guíes con tu Espíritu y que los corazones de mis hermanos sean consolados, fortalecidos. Gracias, Señor, por tu palabra escrita. En ella podemos encontrar promesas para tus discípulos. Bendice tu palabra en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Como les decía hace un momento, desde el momento en que venimos a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados para salvación y confiando solamente en Cristo, nos convertimos en sus discípulos. Ahora, como discípulos debemos saber que la nueva vida en Cristo está llena de lecciones y experiencias y que nosotros debemos aprender y crecer en fe. Todo cristiano debe saber que puede pasar de manera repentina de echar fuera demonios como lo hicieron los discípulos días antes, a ver cómo Juan el Bautista era decapitado y que ellos se encargaron de sepultarlo. Todo creyente debe saber que podemos pasar repentinamente de un gozo a una aflicción. Todo creyente debe saber que después de sanar a los enfermos, ungiéndoles con aceite, de expulsar a los demonios, ahora se encontraban ante la decapitación de Juan el Bautista. Todo creyente debe saber que puede pasar de manera repentina de la algarabía a la soledad en medio del mar. Esos momentos gozosos en que se encontraban momentos antes, cuando Jesús hizo o multiplicó los panes y los peces, a pasar en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio del mar. Nadie de los que están en Cristo está exento de las turbulencias de esta vida. Queridos hermanos, hay tiempos en que Dios nos permite disfrutar de paz, de abundancia, de gozo, pero hay momentos que también somos afligidos por diversas causas. Pero debemos saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Los discípulos pasaron de manera repentina de estar asombrados por el milagro que Jesús había hecho al multiplicar los panes y los peces, a enfrentarse con la muerte en un mar turbulento. De la compañía de Jesús a la soledad de la noche en un mar embravecido. Del triunfo a la desesperación. Así que, hermanos, lo que Mateo nos muestra en este texto es que en cualquier situación en que te encuentres hoy, podrás encontrar la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces, viendo y experimentando el obrar de nosotros o en las circunstancias en que nos encontremos, pero muchas veces solamente intercediendo por nosotros ante el Padre mientras pasamos por momentos de aflicción. Hermanos, todo lo que los discípulos vivieron, Jesús lo sabía, Él así lo había querido. Todo lo que sucedió fue para el bien de los discípulos.
Cuando nosotros leemos el contexto en que se encuentra este pasaje, podemos ver que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús es el creador de todas las cosas, que no solo creó el mar, sino que gobierna la naturaleza. Tiene autoridad sobre la tormenta en el mar. Así que en primer lugar, hermanos, en este texto estaremos viendo varias escenas, y la primera escena que estaremos viendo es la separación de Cristo y la tormenta. La separación de Cristo y la tormenta, versículos 22 al 24. La segunda escena que estaremos viendo es el temor de los discípulos. El temor de los discípulos, versículos 25 y 26. La tercera escena que estaremos viendo es el restablecimiento de su confianza, versículos 27 al 32. Y la cuarta escena que nosotros podemos ver en este texto es la adoración de los discípulos, versículo 33. Así que permítanme comenzar. El texto dice de esta manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hermanos, hay varios detalles que nosotros encontramos en este pasaje que debemos considerar. Y la primera cosa que debemos considerar es la palabra hizo. El texto dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Cuando nosotros leemos esta palabra hizo, eso quiere decir que Jesús obligó a sus discípulos a subir en la barca. No fue una sugerencia, hermanos. Él no les dijo: si quieren pueden subirse y irse adelantando. No. Jesús ordenó a sus discípulos, él obligó a sus discípulos a entrar en la barca para poder cruzar el mar de Galilea. Mientras Jesús despedía a la multitud. Pero preguntamos, pero ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús obligó a sus discípulos a entrar a la barca y cruzaran el mar de Galilea solos? ¿Por qué? Miren, hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros pensamientos. Así que nosotros, como sus discípulos, no podían esconder absolutamente nada delante de Jesús. Jesús conocía sus corazones. Y creo que ese fue uno de los motivos por los que obligó a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea. La gente que se encontraba ahí, que había disfrutado de los panes y de los peces, había sido testigo y habían experimentado muchos milagros de Jesús. Así que ellos no tenían la menor idea de alejarse de Jesús, de despedirse de Jesús. Porque Jesús llenaba con las expectativas que ellos estaban buscando. Un líder que les resolviera sus problemas. Pero la otra enseñanza que nosotros encontramos, o la otra razón que nosotros la encontramos en el Evangelio de Juan, en el texto paralelo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 14 y 15, y dice de esta manera: aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos,
la multitud que estaba ahí tenía conocimiento de que vendría un profeta, de que vendría un rey para gobernarles. Así que ellos recuerdan lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 18. Y dijeron, este es el profeta que nosotros esperamos. Así que ellos querían hacerle rey. Pero dice el texto que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, él se retiró. Por lo tanto, los discípulos estaban emocionados, tal vez pensando, bueno, ¿qué cargo me va a tocar a mí? Ellos estaban emocionados por la euforia que había entre la multitud para quererle hacer rey. Pero Cristo quería librarles de todas esas cosas. Ese no era el propósito de Dios. Ese no era el plan de Dios. Así que Cristo les obliga para que suban a la barca y vayan al otro lado. Dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hermanos, los discípulos habían visto que Jesús les había dado autoridad a ellos cuando los envió, y ellos tenían el poder para sacar demonios, para sanar. Eso lo podemos leer ahí en Marcos 6, por ejemplo. Ellos habían visto todas las obras de Jesús, habían visto los milagros de Jesús, habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Así que ellos sabían y habían escuchado que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos lo sabían. De manera que si Jesús les estaba obligando para cruzar el mar, era por el bien de ellos. Ellos no entendían lo que Jesús estaba haciendo, pero sabían que Jesús era omnisciente, el Todopoderoso. Y si Jesús les decía, suban a la barca y vayan al otro lado, era por el bien de ellos. Ellos habían tenido muchas experiencias con Cristo. Y la más reciente, la alimentación de los 5,000 hombres. Pero Jesús quería mostrarles y confirmarles por medio de otra experiencia que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Así que manda a sus discípulos a cruzar el mar solos, mientras Él despide a la gente y sube al mar para estar en comunión con su Padre. Y por lo que dice el texto, allá donde leímos en Juan capítulo 6, versículo 16, al anochecer, y quiero que tengan presente esto, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Era entre las 7 y 9 de la noche cuando los discípulos entraron a la barca y comenzaron a remar. Hermanos, algunos de los discípulos que estaban en la barca seguramente habían enfrentado otras tormentas. Ellos eran pescadores, recuerden, pero la experiencia que iban a tener iba a ser muy diferente. Ellos experimentarían que sus vidas sin Cristo todo estaba perdido. Ahora Jesús no estaba con ellos. ¿Recuerdan Mateo 8? Cuando están en la tormenta también y Jesús está durmiendo y Él se levanta y calma la tempestad.
Bueno, ahora Jesús no estaba ahí durmiendo. Ahora Él estaba orando. Hermanos, el mar de Galilea, por su lugar geográfico, es un lugar de tormentas. El mar de Galilea está ubicado a 212 metros bajo el nivel del mar. Miren, nosotros estamos cerca del mar, aquí en Matamoros. Y el mar, con respecto a Nuevo Progreso está a 150 metros sobre el nivel del mar. El nivel del mar está aquí, Nuevo Progreso está a 150 metros sobre el nivel del mar. Ahora imaginen el mar de Galilea a 212 metros bajo el nivel del mar. El mar Mediterráneo está por encima del mar de Galilea, 212 metros bajo el nivel del mar. Así que el mar de Galilea estaba rodeado de sierras, con sus barrancas o escarpados. Había peñas muy altas y peligrosas, así que cuando las corrientes del aire frío descienden por las estrechas colinas y se topan con el aire cálido que está en el mar de Galilea, el viento se hace fuerte y violento, a tal punto que las embarcaciones pueden hundirse. Es muy difícil controlar las embarcaciones en estas circunstancias. Tal parece que la embarcación de los discípulos parecía un juguete ante la tempestad. Pero ¿saben qué? Jesús había dispuesto una tormenta en torno a ellos. Él lo había dispuesto así. Los discípulos al atardecer habían entrado en la barca en medio de un mar tranquilo, con el sol tal vez a punto de caer. Además, ellos estaban felices por lo que habían hecho y por lo que había pasado momentos antes. Y de un momento a otro, ellos están en la tormenta. Dice el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo, y ya la barca estaba en medio del mar. Quiero que tengan presente también esto. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermanos, si solamente tuviéramos los versículos 22 y el versículo 24, entonces sería ciertamente una desgracia para los discípulos. El viento con tal fuerza soplando en contra, la oscuridad, las olas altas que golpeaban la embarcación, su desesperación, y por si fuera poco, Jesús no estaba ahí. Jesús no estaba ahí como en la ocasión anterior. Si tuviéramos solamente los versículos 22 y leyéramos de esta manera, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Si solamente tuviéramos esos dos textos y no tuviéramos el versículo 23, sería una desgracia para los discípulos. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios que tenemos el versículo 23. Qué imagen tan consoladora. El versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Hermanos,
que pudiéramos tener este cuadro en nuestro hogar, con estos dos eventos simultáneos, donde veamos por un lado a los discípulos a punto de perder la vida en el tormentoso mar, pero a la misma vez en el mismo cuadro a Jesús orando e intercediendo por sus discípulos. Creo que Jesús estaba intercediendo por ellos para que el Padre los guarde y su fe sea firmada y así puedan llevar a cabo las tareas que Jesús les encargaría cuando Él fuera nuevamente al Padre, como dice el Evangelio de Juan. Dice el versículo 24: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos, desesperados en la tempestad y en la oscuridad, Jesús, y dice el texto que Jesús los vio de lejos. Aunque este detalle Mateo no nos los presenta, pero sí lo podemos ver en el texto paralelo de Marcos capítulo 6. Marcos 6, versículo 48, dice de esta manera: y viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Hermanos, Jesús en medio de la oscuridad, en medio de y a través de la tempestad y estando en el monte, vio a sus discípulos. Bueno, pero ¿cómo los vio? Bueno, recordemos que Jesús es Dios mismo. ¿Recuerdan cuando también llamó a Natanael? Allá en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 47, dice de esta manera: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. De manera, hermanos, que Jesús puede ver a la distancia. Él vio a sus discípulos cansados. Ellos tenían horas remando en contra de los fuertes vientos. Así que ahora se dispone para venir a ellos. Y esto me lleva a la siguiente escena: el temor de los discípulos, 25 y 26. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. El texto nos dice que a la cuarta vigilia vino a ellos andando sobre el mar. Es decir, era entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Porque la primera vigilia comprendía de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia eran de las 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia eran de las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de las 3 a las 6 de la mañana. Ahora imagínense Jesús viniendo a las 3 de la mañana. ¿Recuerdan la hora en que los discípulos entraron en la barca
estaba atardeciendo, anocheciendo. ¿Cuántas horas estaban remando en contra del aire? ¿Cómo no iban a estar cansados? Pero es hasta esa hora que Jesús viene a ellos. ¿Pueden imaginar a los discípulos en la tormenta, cansados, sumamente cansados, luchando para que la barca no se hunda, espantados al ver las fuertes olas que se levantan contra ellos? Y de repente ven a una persona que camina hacia ellos y avanza rápido como si la tormenta no existiera. Este hombre que va hacia ellos va con paso firme, caminando tranquilo en medio de las olas altas y el viento fuerte. Miren, hermanos, nosotros ahora que leemos el texto decimos, bueno, ese es Jesús. Pero ellos no lo sabían. ¿No les ha pasado, hermanos, que a veces nos cuentan una anécdota por ahí de un suceso terrible y después nos encontramos en un lugar solitario y a oscuras y escuchamos cualquier ruido, vemos que algo se mueve, rápidamente nos asustamos, aunque no sea nada? Ahora imaginen a los discípulos cansados. Las altas olas, el viento fuerte, están a punto de hundirse y ellos tratando de salvar sus vidas, y de repente ven venir a un hombre caminando sobre las aguas. Ellos exclamaron: ¡un fantasma! Ellos sabían muy bien que ningún ser humano podía caminar sobre las aguas. Ellos creían que era un fantasma. Como bien lo dice el comentarista Hendrickson, dice, pensaban que era un espectro infernal. Es decir, un espíritu del mal que iba a incrementar sus miedos. Hermanos, Jesús los lleva a experimentar un temor extremo, y es en medio de esa turbación que Jesús les dice, y esto me lleva a la tercera escena: tened ánimo. Es aquí donde es el restablecimiento de la confianza. Jesús tuvo que llevarlos a experimentar un temor extremo, y es en medio de esa turbación que Jesús les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué consuelo trajo esta declaración a los discípulos al oír que es su maestro, mostrándoles una vez más su misericordia? Y Jesús usa el nombre con el cual es conocido en el Antiguo Testamento: yo soy. ¿Recuerdan Éxodo 3:14? Cuando Dios le responde a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, los discípulos debían escuchar la confirmación de que Jesús es el Dios Todopoderoso, el creador del universo, el creador del mar de Galilea, y por lo tanto tenía el poder para vencer la gravedad y no hundirse en el mar. Jesús es Dios. Y aunque un profeta como Moisés dividió el mar y proveyó el pan para el pueblo de Israel, Jesús es mayor que Moisés, porque Jesús caminó sobre las aguas, caminando como si lo hiciera en tierra firme. Pero además de eso, hizo que Pedro también lo hiciera.
Hermanos, no era un fantasma, era el maestro que venía a consolarles, que venía a librarles de la tormenta. ¿Y saben qué? Los discípulos oyeron la voz de Jesús en la tormenta. Hermanos, cuánta paz hay cuando escuchamos la voz de Dios en medio de las aflicciones. Mientras leemos su palabra y encontramos promesas y que el Señor nos dice: no temas, yo estoy contigo. Tal fue la confianza de Pedro al escuchar lo que Jesús les dijo, que él rápidamente dijo, versículo 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El impulsivo Pedro, que ama a Jesús, está listo para la acción. Pero él ya no puede estar más sin Jesús, así que le pide permiso para ir a él y él va hacia Jesús. Si hay algo que nosotros debemos notar en este texto es que la tormenta no fue aquietada. Pedro también comenzó a caminar en el turbulento mar. Pero dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mientras Pedro centraba su atención en Jesús, todo estaba bien. Pero nomás desvió su mirada para ver el efecto del viento sobre las olas. Él se asustó y comenzó a hundirse en el mar. Pero ¿saben qué? Ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Dice el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no defrauda a su discípulo. A este discípulo que tenía poca fe. Hermanos, parte de la fuerza de la fe consiste en la perseverancia en seguir confiando en Cristo. Aún en las tempestades. Es en ese momento cuando Pedro se estaba hundiendo que Jesús no solo le mostró su poder, sino también su amor. Jesús quería que Pedro experimentara su amor así como había experimentado su poder. Dice el versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Jesús había demostrado que podía hacer uso de los elementos de la naturaleza, pero ahora les muestra que también tiene poder para detener la furia de la naturaleza. De manera que cuando subió a la barca se calmó el viento. Y Juan nos da más detalles sobre este evento en el capítulo 6, en el versículo 21. Y dice: ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Pero ¿cómo es que llegaron enseguida a la tierra donde iban? Si solamente habían remado entre 25 y 30 estadios, como bien lo dice Marcos.
Es decir, solamente habían avanzado entre 4 y 5 kilómetros. Ellos se encontraban a la mitad del mar, como bien nos los dice Mateo. ¿Cómo es que cuando Jesús entra a la barca, inmediatamente están del otro lado? Jesús no solo calmó la tempestad, sino también les mostró que tiene poder sobre la distancia. Y este es otro de los milagros que los discípulos experimentaron. Así que al ver ellos todas estas cosas, dice el versículo 33 y la última escena, ellos le adoraron. Ellos le adoraron. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahora los discípulos comprenden lo que escucharon cuando Juan el Bautista le bautizó y la voz que se escuchó decía, este es mi Hijo amado. Ahora los discípulos comprenden lo que los demonios decían de Jesús cuando le decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ahora ellos no tenían ninguna duda de quién es Jesús. Por lo tanto, ellos vinieron y le adoraron, reconociendo verdaderamente que es el Hijo de Dios. ¿No es asombrosa esta experiencia? Experiencia que les llevó a afirmar más su fe a través de la tormenta. Queridos hermanos, esto no solo fue escrito para información nuestra, sino para nuestro consuelo, porque también nosotros somos sus discípulos. Y que la vida en Cristo nos llevará a muchas experiencias en este mundo y que cambiarán de manera repentina y cuando menos lo esperamos. No estamos libres de turbulencias. No estamos libres de las aflicciones. Estamos dentro de un barco que es la iglesia en medio de un mundo embravecido. Y en medio de este mundo embravecido tendremos momentos de gozo que cambiarán repentinamente por momentos de aflicción. Hermanos, habrá ocasiones en que nos sintamos desesperados, abandonados y casi sucumbiendo ante las adversidades y aflicciones o enfermedades. Pero ¿saben qué? Es entonces que debemos recordar que Jesús está en el monte. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, por sus discípulos ante el Padre, mientras nosotros experimentamos turbulencias en este mundo caído por el pecado. Queridos hermanos, en ocasiones Cristo va a obrar de manera directa, sanando nuestras enfermedades o librándonos de las aflicciones. Pero también habrá ocasiones en que Jesús solo esté rogando al Padre, intercediendo por nosotros para que nos sostenga y nos guarde mientras pasamos por aflicciones. Es así como nuestra fe es fortalecida. Es difícil vivir en este mundo, hermanos. Es sumamente difícil.
Pero hermano, hermana, si te encuentras en aflicción y estás a punto de sucumbir ante las adversidades, Jesús te dice, ten ánimo, no temas. Porque como sus discípulos tenemos la promesa de que Él regresará por su iglesia. Las cosas no van a terminar así. Cristo regresará a rescatar a sus discípulos que han sido sacudidos, que han sido zarandeados por las tormentas de esta vida. Así como Cristo regresó por sus discípulos para librarles y rescatarles de la tormenta en medio del mar, así lo hará con nosotros. Es cuando Él regrese por segunda vez que veremos que todos nuestros pesares, que todas nuestras aflicciones terminarán. Juan nos dice que cuando le recibieron en la barca, la cual enseguida llegó a donde iban, aun cuando se encontraban en medio del mar, y en un instante Jesús les llevó a puerto seguro. Queridos hermanos, en el momento en que Cristo descienda con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, en ese mismo instante nuestras aflicciones y tormentas se acabarán, y en ese mismo instante nos llevará a puerto seguro. Nos llevará para morar con Él por la eternidad. Allí no habrá turbulencias. Allí no habrá aflicciones. Él nos ha amado con amor eterno y nos ha dado de su gracia. Él es el Todopoderoso. Por lo tanto, hermanos, Él merece que le adoremos. Él debe recibir todo el honor. Adorémosle como Él es digno, hermanos. No importa lo que esté pasando ahora en tu vida, Él es digno de nuestra adoración. Adorémosle por quién es Él. Ahora, antes de terminar, déjame hacerte una pregunta. ¿Eres discípulo de Jesús? ¿Eres discípulo de Jesús? Porque si no lo eres, cuán terrible será para ti el día en que Él regrese. Si no eres discípulo de Jesús, cuán terrible será el día en que Él regrese. Si estás sin Cristo, entonces debes saber que este mundo, lo que tú estás viviendo ahora, será todo el cielo que puedas disfrutar. Si tú estás sin Cristo y no eres su discípulo, todo lo que tú vivas en este mundo será todo el cielo que tú puedas disfrutar. Pero si quieres ir a puerto seguro después de que mueras, o cuando Cristo regrese, entonces debes de arrepentirte de tus pecados. Debes venir a Cristo, confiar en Cristo,
Porque su palabra dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Cree en Cristo. Ahora, si tú eres un discípulo de Cristo, entonces debes saber que este mundo será todo el infierno que puedes sufrir. Si tú estás en Cristo, este mundo será todo el infierno que puedas sufrir. Porque al puerto al que Jesús nos lleve cuando venga será indescriptible, delicioso, deleitoso. ¿No es esto hermoso, hermanos? Entonces, adorémosle como Él es digno. Postrémonos ante Él. Rindamos nuestra vida a Él. Jesús quería mostrarles que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Nosotros lo sabemos y lo creemos y lo anunciamos para que otros puedan creer en Él. No tardes si tú estás en Cristo, porque no sabes cuándo Él nos llamará. Ven a Cristo y cree en Él. Que Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por Jesucristo, sabiendo que Él está intercediendo por nosotros ahora. Sabiendo que Él nos ha justificado, que somos justificados. Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Ahora nosotros, Señor, sabemos que mientras pasamos por aflicciones en este mundo, tenemos la certeza de que Él está intercediendo por nosotros. Y que es en medio de las aflicciones en que nuestra fe es fortalecida. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando y esperando en ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella podemos entender los propósitos que tú tienes para nosotros. Te pedimos que nos sigas guardando y nos sigas sosteniendo mientras transitamos por este mundo caído por el pecado. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de aquellos quienes aún no han creído en Cristo. Cambia sus corazones, cambia sus pensamientos, que ellos vean el pecado en sus vidas y vengan a Cristo como el único y suficiente Salvador. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En ella somos consolados, somos fortalecidos. Rogamos
por esta congregación, que nos sigas fortaleciendo y nos sigas guiando con tu espíritu y por tu palabra, que podamos crecer en entendimiento y en fe para contigo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén.